Dios te bendiga. Su hermana Ana Brioso de Analizando tus Finanzas a la Luz de la Palabra. En este momento con una reflexión para tu emisora Tirando la Red hacia el otro lado. Yo quiero que me acompañes a leer algunos versos de la palabra que se encuentra en Mateo 25. Leemos desde el 14. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por estas palabras que Él nos deja y que yo sé que son de mucha edificación para nosotros. A esta reflexión le vamos a poner por nombre: ¿qué estás haciendo tú con el talento que te entregó el Señor? Y en esta parábola de los talentos, que solo leímos unos cuantos versos, pero a la medida del desarrollo vamos a ir mencionando los demás. Vemos que en esta parábola de los talentos se está comparando el reino de los cielos con esta parábola donde un señor toma a sus siervos y a cada uno le da talentos conforme a su capacidad. Y esto es muy importante porque dice que le dio conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero ¿qué sucede? Que al que le dio 5 talentos, multiplicó por 2 estos talentos. Al que le dio 2 talentos, entonces también lo multiplicó. Sin embargo, vemos el caso de al que se le dio un solo talento. Él tenía capacidad para poder manejar un talento y poder multiplicar ese talento. Sin embargo, este siervo lo que hizo fue que cavó en la tierra y lo escondió. Dice la palabra que cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Y en este momento yo quiero que tú reflexiones en esta palabra. Primero, para que de acuerdo a tu capacidad analices qué estás haciendo con el talento que el Señor te dio. Si eres de los que el Señor le ha depositado 5 talentos, si eres de los que el Señor ha depositado 2 talentos, o si eres de los que el Señor ha depositado un solo talento. Pero aquí lo importante no es si te dio 3, si te dio 2, si te dio 1. Aquí lo importante es saber qué estás haciendo con los o el talento que el Señor ha depositado en ti. Si eres de los que está colocando este talento para su multiplicación, o si tienes este talento estancado. Y esta lectura se utiliza mucho para hacernos reflexionar en ese talento no físico monetario, sino en ese talento que nosotros tenemos como seres humanos
para aplicarlo en el ministerio. Y déjame decirte que esto no está divorciado de lo que el Señor espera que también pase con nosotros y con ese talento para materializarlo. Porque en las iglesias, cuando nosotros nos disponemos a trabajar para la obra, ponemos en práctica lo que es nuestro talento. Y la iglesia de hecho sirve para ayudarnos a reconocer cuál es ese talento que nosotros tenemos dentro, que quizás no hemos descubierto y que como hay personas dentro de la iglesia que nos ven, que nos miran, que nos dicen, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, te explotan ese talento que está en ti y te ayudan a potenciarlo. Y tú mismo dices en un momento determinado, oh, mira, no sabía que yo podía dar para tal cosa o no me imaginé que iba a llegar tan lejos. Pero asimismo, ese talento que tienes y que puedes desarrollar en la obra del Señor, ese talento también lo puedes poner en práctica para que puedas negociar con Él. No quiero decirte con esto que vas a negociar con la palabra del Señor, sino que cuando tú tienes el don de servicio, cuando tú tienes alguna vocación, paralelo a tú utilizar este talento para hacer crecer la obra del Señor, de esa misma manera el Señor te puede ir dando las pautas para que ese talento también pueda multiplicarse y pueda ser de bendición a tu vida y que puedas vivir de ese talento que tienes. Pero vuelvo y te hago la pregunta, ¿qué estás haciendo con el talento o los talentos que el Señor te depositó? Y vemos que en esta parábola dice que el Señor se había ido de aquellos siervos muy lejos y que después de mucho tiempo llegó a arreglar la cuenta con cada uno de ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, este le trajo otros 5 talentos. Wow, fue al que más le dio y fue el que duplicó esa cantidad. Pero igual pasó con el que se le otorgaron 2 talentos, que multiplicó este talento y devolvió 4. Sin embargo, este siervo que se le entregó un solo, lo que hizo fue que lo enterró. Y esto ocurre mucho también porque hay personas que se fijan que solo ven a otros, solo reconocen a otros. Y esto lo aplican muchas veces en la iglesia, pero de igual manera lo aplican en su vida. Y muchas bendiciones se le estancan porque están muchas veces concentrados en que hay personas que están multiplicando sus talentos y se sienten al menos, se sienten que ellos no tienen nada, se sienten que a ellos no lo consideran. Sin embargo, quizás esa persona no tenga la capacidad para multiplicar 5 talentos, pero sí tiene la capacidad para poder multiplicar ese talento que tiene. Pero muchas veces está tan concentrado en los demás y con tanto miedo con ese talento que tiene, que prefiere dejarlo oculto. Entonces, ¿qué va a pasar con el dueño de ese talento cuando venga a reclamarlo? Porque mira lo que le dice el siervo a los que le entregaron el talento multiplicado. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero
a este siervo que no multiplicó el talento que se le había entregado. Entonces le dice, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Wow. Este siervo dice la palabra que tuvo miedo, porque él sabía que su señor era un hombre duro, que ciega donde no siembra y recoge donde no esparció. Wow, está hablando de una persona, ¿verdad?, que es bastante rígida, se pudiera decir así, o exigente, mejor dicho. Y lo que le provocó fue miedo a este siervo. No tomó la señal de los otros dos siervos, que era el de multiplicar ese talento. Y por eso le responde, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y este talento, miren lo que sucedió con él. Dice en el versículo 26, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, que a ese que se le entregó 5 y que lo multiplicó devolviendo 10, entonces se le estaba agregando este otro talento, porque el Señor sabía que podía multiplicar este talento que se le había entregado, que no iba a ser como este siervo malo y negligente que no lo multiplicó. Y así yo quiero traer esta reflexión en este día para que tú la apliques en sí y que tú veas cuál es el talento que el Señor ha puesto en ti. Pero no solo que te quedes ahí como el siervo malo para que lo entierres, sino para que, como los otros dos siervos, multiplicaron sus talentos, que los ponga en práctica. Y quiero traerte esta reflexión y también ligándola a la parte de las finanzas, con un emprendimiento que pudieras tú tener, materializar, porque hay talentos que tenemos que muchas veces necesitamos ese empujón, necesitamos que alguien nos diga, tú tienes un talento, tú tienes un don, que así como tú tienes necesidades financieras que te están arropando, los salarios no dan, la situación está difícil, los niños se exigen cada día más. Sin embargo, dentro de ti hay un talento que no estás multiplicando. Y si eres de los que están emprendiendo ya y sientes que sí, que ese talento que se te dio lo está multiplicando, analiza, indaga a ver si estás multiplicando un solo talento y se te siguen entregando otros talentos y no estás viendo que tienes la capacidad para también esos multiplicarlo.
Y te digo esto porque muchas veces nos estancamos, nos quedamos tranquilos, dejamos que el día a día fluya y que bueno, va a venir un poquito de venta, pero así como se le dio ese talento del que no tenía, al que había multiplicado 5 que se le había dado por 2, así mismo el Señor puede tener bendiciones hasta que sobreabunden en tu vida y darte las bendiciones a través de ti misma, de ti mismo, del talento que el Señor depositó en ti y que está esperando que esa idea bonita, ese talento que hay en ti, comiences a multiplicarlo, comiences a dar por gracia, a trabajar en la obra, a trabajar en su ministerio, pero también a tomar este talento para que lo devuelvas con intereses. Espero que esta reflexión te haya ayudado y que sea de bendición en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en otro momento de analizando tus finanzas a la luz de la palabra.